Yo no sé, necesito que... Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar el día de hoy con, nuestro estudio de las derivadas. Ahora vamos para derivar, a usar estas fórmulas que ustedes están viendo por aquí. Son parte del formulario que por ahí les adjunté en el módulo. Entonces, para que todos estemos usando el mismo formulario. La imagen, si ustedes gustan, creo que también les pasé el PDF, lo pueden imprimir para que tengan un formulario completo. Entonces, cuando avancemos en el curso y digamos, no, pues vamos a usar la fórmula número 3, bueno, ustedes por ahí tengan el formulario y la localicen rápido y digan, sí está bien, vamos a usar la fórmula número 3 o la fórmula número 7 o así sucesivamente. Entonces, pues vamos a empezar. Ahí, bueno, tenemos tres fórmulas. ¿Cuál es la razón lógica de estas fórmulas? Recordar que la derivada es la pendiente de una tangente, es decir, tenemos por ahí alguna curva, por ejemplo esta, y en un punto en particular nosotros podemos calcular una recta pendiente, que es lo que dibujé primero. Entonces, si nosotros derivamos esta función, que generalmente, por ejemplo, es 2x, a lo mejor, bueno, no, 2x no, ax más b, o sea, la función de la ecuación de la línea recta, lo voy a cambiar a m. Nosotros cuando derivemos esto, pues vamos a obtener la derivada de esto es igual a m, o sea, es la pendiente de esto. Es lo que obtenemos cuando derivamos una función lineal y tiene sentido. Ahora, ¿por qué ahí la primera fórmula me está diciendo que la derivada de una constante es 0? Bueno, pues bastante simple. Porque lo que nosotros vamos a tratar de hacer, bueno, ahí está otra vez el plano cartesiano, es, aquí nosotros tenemos una función, la gráfica de una función constante, es decir, esta función es igual a c. Puede valer lo que ustedes quieran, 1, 2, 3, fracciones, decimales, números negativos, pero siempre va a ser de esa forma. Entonces, esta recta en particular, esa recta horizontal, no tiene pendiente, porque recordar que para que exista pendiente, bueno, yo necesito tener una abertura, un ángulo de inclinación con respecto a cualquier cosa. Entonces, esta recta de por acá no tiene pendiente. Por lo tanto, la derivada de una constante, por eso la derivada de una constante, de hecho, es 0. Entonces, cuando nosotros derivemos, por ejemplo, vamos a empezar a hacer un ejercicio súper sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo la función y es igual a 9, como esto de aquí es una constante, pues ya sabemos que la derivada de cualquier constante siempre va a ser 0, siempre, siempre, siempre. Si tengo otra función constante, por ejemplo, 4 tercios, nosotros sabemos que la derivada de cualquier constante, 4 tercios es una constante 0. Y si nosotros tenemos otra función constante en forma a lo mejor de letras, por ejemplo, a, pues nosotros sabemos que la derivada de una constante siempre va a ser 0.
¿Cuándo van a ustedes hacer el cambio entre constantes y literales? Me refiero a las letras. Bueno, nosotros podemos ocupar A, B, C, D hasta un cierto número en el alfabeto y todas se van a considerar constantes. Y después empezamos con el otro conjunto de letras en el alfabeto y estas se van a considerar como variables. ¿Cuándo vamos a empezar a considerar como variables? Nosotros para este curso, a lo mejor se los cambian en otros cursos a partir de la P. Entonces, P ya es una variable, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Todas estas vamos a considerarlas como variables. Y las anteriores a P vamos a considerarlas como constantes. Nada más para que no tengan ustedes por ahí confusión. Entonces, ya sabemos que la derivada de una constante 0. Y por ejemplo, si yo tengo esta otra función, y es igual a A sobre B, pues A sobre B sigue siendo una constante porque son constantes. Entonces la derivada de cualquier constante, yo sé que la derivada de cualquier constante es igual a 0. Y aquí, bueno, estoy ocupando la fórmula número 1 y esta fórmula, bueno, pues de hecho se va a quedar en su memoria. Estoy segura, la derivada de una constante siempre es 0. Ahora, ¿qué pasa cuando derivamos literales? Es decir, cuando ocupamos la fórmula número 2. Pues cuando ocupamos la fórmula número 2, esta me está diciendo que yo tengo, por ejemplo, y es igual a 1, no, y es igual a x. Entonces, la derivada de cualquier literal que esté solita siempre es 1. Entonces, la derivada de x siempre va a ser 1, siempre. Si yo tengo, por ejemplo, 4x, bueno, pues la derivada de 4x, pues si la derivada de x es 1, 4 por 1, pues va a ser 4. Entonces la derivada de 4x es 4. Y se dan cuenta, bueno, ya no estamos utilizando el límite, sino estamos utilizando ya fórmulas. Las primeras fórmulas de derivación, y es lo que vamos a hacer en lo que resta del semestre. Ya no vamos a ocupar el límite más, solamente era para ejemplificar cómo se llegaba a la derivada, y ahora lo que vamos a hacer es ocupar las fórmulas de derivación, que pueden ustedes ver que son pues mucho más rápidas y mucho más sencillas. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera derivar la función y igual a bx, pues entonces yo sé cribada, pues la derivada de x es 1 y al final solamente me queda p. Así es como derivamos. Ahora, finalmente, un último ejemplo. Si yo quisiera derivar, por ejemplo, x sobre 7, pues es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque x sobre 7 es como si yo tuviera, más bien, es lo siguiente, un séptimo de x. Y entonces la derivada de x ya sabemos que es 1. Entonces el resultado de la derivada debería de ser un séptimo. Así es como derivamos las funciones más simples de todas. Así tal cual, es muy, muy sencillo. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, todo bien. No, todo bien. ¿Seguros? Seguros. Bueno, ahora, y estas dos fórmulas, las primeras fórmulas son unas fórmulas muy simples. Vamos a ocupar la tercera fórmula, que bueno, sigue siendo simple, pero pues ya tiene algo más ahí escrito, ¿no? Vamos a ocupar la tercera fórmula de derivación y hoy se va a tratar de ocupar esa en todos los ejercicios que vamos a hacer. Bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, la función y es igual a x al cubo, y bueno, yo por ahí tengo la fórmula que me dice la derivada con respecto a x de una letra elevada a una potencia. Aquí ustedes tienen que hacer esta distinción. La base siempre va a ser una letra, siempre va a ser una literal o una variable, siempre, siempre, siempre. No va a haber otra cosa. Y, bueno, aquí parece un 4, pero no es un 4, es una n. Y esta cosita de por acá, la potencia, también siempre va a ser un número. Y la n entonces va a ser una potencia, siempre. Entonces, ¿cómo me dice la fórmula que debo de derivar? Bueno, lo voy a hacer por acá de manera solamente voy a copiar la fórmula. Lo que me dice la fórmula es que primero debo de escribir el valor de la potencia. Así es como está escrita por acá. Y después
al exponente le debo de restar 1, es decir, la literal va a quedar tal cual. Lo único que vamos a trabajar nosotros va a ser con la potencia. Entonces, la potencia va a multiplicar a lo que sea que esté al lado de la literal y al exponente le voy a restar 1, siempre. Esta es la regla principal de la derivación y es con lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, si nosotros hacemos eso, si nosotros queremos encontrar la derivada, pues me está diciendo que primero debo de escribir la potencia y automáticamente aquí nosotros observamos que la potencia es 3. Entonces, bueno, escribimos 3, escribimos el x y a la potencia le restamos 1. 3 menos 1 son 2. Y entonces esto que acabamos de encontrar por acá, esta función derivada, pues es justamente pues es la función derivada de la función anterior, es la derivada de lo primerito. Y así es como derivamos literales solas que están elevadas a alguna potencia. Quisiera saber si me entendieron esto. Sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profesor. Ok, pues qué bueno. Vamos a seguir avanzando. Bueno, voy a colocarlo por el otro lado. Bueno, no, voy a borrar esa. Y vamos a derivar otra función sencilla, otra función simple. Vamos a escribir por aquí una función y, que es igual a que multiplica a x a la cuarta, menos b, que multiplica a x al cuadrado. Ya sabemos que a y b son constantes. Y cuando nosotros derivamos, las constantes siempre permanecen ahí. O sea, no se van, se quedan. Multiplican a las otras constantes si es que las otras constantes pues aparecen o se originan. Entonces, si nosotros derivamos, como aquí tenemos una resta o suma, bueno, en este caso es una resta, lo que hay que hacer es derivar cada término por separado cuando tenemos una suma o una resta. Entonces, si nosotros aplicamos esto que les acabo de decir, cuando encontremos la derivada, y' va a ser igual a. Si seguimos la fórmula que acabamos de escribir, que acabamos de estudiar, lo que nos dice la fórmula es que primero debo de escribir la potencia o el exponente. Como ya hay una constante, bueno, la constante siempre debe acompañar a la derivada. Entonces, bueno, ahí tengo 4 por a, pues va a ser 4a. Y después al exponente le debo de restar 1. 4 menos 1 son 3. Entonces, esto es la derivada de la primera parte. Ahora, para la segunda parte, será menos 2 b y al exponente le restó 1, pero pues la derivada bueno, si el exponente le restó 1, 2 menos 1 va a quedar 1. Entonces, pues por eso no estoy escribiendo ya más, no escribo el 1 como tal. El 1, pues se entiende que cualquier variable que no tiene potencia, aquí arriba se entiende que siempre hay un 1 cuando no está escrito nada. Entonces, x así tal cual queda. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Sí. Sí, profe. Ok, pues estamos bien, estamos avanzando bien. Ahora, pues vamos a derivar otro ejemplito que tengo por aquí. Pues vamos a derivar ahora la función y es igual a x a la 4 tercios. Por ejemplo, ahora mi potencia, pues es una fracción. ¿Y qué debo de hacer aquí? Pues simplemente pues hacer la resta de fracción. Pues, la derivada, pues la potencia ya sabemos que es esto. Este exponente es la n. Y según la fórmula, primero debemos escribir la n. Entonces, bueno, ahí está. Escribo la n. La n vale 4 tercios. Después escribo x, porque es lo que me está diciendo la formulita, y al exponente le resto 1. ¿Cuánto es 4 tercios menos 1? ¿Cuánto es 4 tercios menos 1? ¿Un tercio? Tercio. Ajá, es un tercio. Entonces aquí esto queda como, queda como un tercio. 4 tercios menos 1 es un tercio. Y entonces esto que acabamos de hacer, pues ya es la derivada. Si quisiera yo, a lo mejor ser un poco más, pues, digamos, tener un poco más de escritura bonita matemática, pues esto lo podría escribir como 4 tercios raíz cúbica de x, porque al final de cuentas es lo mismo. Ya vimos
que esto y esto pues representa exactamente la misma cosa. Entonces, pues si ustedes quieren, pues lo pueden expresar así en forma de raíz, o si no, pues también lo pueden expresar así. Ambas partes son exactamente iguales, nada más que no se les olvide que, bueno, que esto y esto es lo mismo. Me refiero a las raíces, a la forma de raíz y la forma de potencia fraccionaria. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Dudas? No, profe, todo bien, No, todo bien. está bien. Muy bien. Estamos full. Ajá, muy bien. Ahora pues vamos a hacer la derivada de la siguiente función. Por ejemplo, 6x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 7x menos 9. Como es un polinomio, para encontrar su derivada, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues derivar cada parte de la suma o resta. Entonces, si derivamos cada parte de la suma o resta, ¿cómo queda? Bueno, ya saben, el exponente baja a multiplicar a lo que sea que esté ahí. Entonces, 4 por 6, ¿cuánto es? 24. Ajá, X 24, 4 por 6 son 24. Ay, perdonen, 4 por 6 es 24 y al exponente le restó 1. 4 menos 1 me quedaría 3. Menos. En la segunda parte, pues es 2 por 5. 2 por 5 son 10 y al exponente le restó 1, pero pues ya sabemos que el 1, pues no lo anotamos como potencia. Ahí está. ¿Cuál es la derivada de 7x? 7. 7, exactamente, porque la derivada de x es 1, entonces la derivada de 7x es 7. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Siempre, ¿cuál es la derivada de una Cero. constante? 0. Entonces, la derivada de esta función, pues queda simplemente así como está aquí. Esta cosa de por acá es la derivada de esta función anterior que acabamos de colocar. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Podemos avanzar? Yes. Bueno, se dan cuenta que la aplicación de esta fórmula que está aquí en verde, no es difícil, o sea, de hecho es mecánico. Me refiero a que si ustedes aprenden a derivar esta, pues básicamente van a aprender a derivar todo, bueno, la primera parte de las funciones que vamos a hacer, porque pues son funciones algebraicas, son funciones simples. Y bueno, pues vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando. Ya creo que no tienen duda con respecto a esto, creo. No sé, ¿tienen duda? No, profe, todo cool, todo bien. Está bien. Bueno, entonces pues vamos a avanzar. Ok. Vamos a derivar ahora la función y es igual a 2 entre raíz de x. Y bueno, ustedes van a decir, "Bueno, ahora sí me la cambiaste demasiado", pero pues tenemos que, bueno, nosotros sabemos un poquito de álgebra y nosotros podemos hacer cambios en las funciones para poderlas derivar. ¿Cómo sería el primer cambio? Antes de derivar, porque antes de derivar pues tengo que acomodar esta función para llevarla a algo que yo sepa que sí lo puedo derivar. Entonces, a las constantes no se les puede hacer nada. En este caso, la constante está en el numerador. Bueno, en el numerador se debería de quedar. Pero sabemos que esta raíz nosotros la podemos expresar como x a la 1/2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok, y por ahí les había dicho en unidades anteriores, y es de álgebra, que nosotros podemos pasar las literales de numerador a denominador o viceversa, siempre y cuando las literales cambien de signo. Entonces aquí lo que voy a hacer es decir, bueno, como es x a la 1/2, pues si yo la paso al numerador, entonces esto va a ser x a la menos 1/2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces esto que está aquí yo ya lo puedo derivar. ¿Por qué yo lo puedo derivar? Bueno, porque tiene la forma que la fórmula me pide. Tengo una literal y tengo una potencia. Entonces esto ya puede ser derivable por mí. Es decir, si lo que sea que querramos derivar no tiene la forma de la fórmula que me pide para la derivada, pues entonces hay que llevarla a esa fórmula, haciendo un poquito de álgebra. Eso es lo único que estamos haciendo. Entonces, si nosotros ya derivamos, ¿cuál es la fórmula de la derivación? El exponente multiplica a la constante. ¿Cuánto es 2 por menos 1/2? Bueno, vamos a escribirlo. 2 por menos 1/2.
después va la X y a la potencia le resto 1. ¿Cuánto es menos 1/2 menos 1? Un medio, ¿no? ¿Cuánto es menos 1/2 menos 1? Menos 1. Un medio, ¿no? ¿Cuánto es menos 1/2 menos 1? Menos 2 medios. No, menos 2 medios es igual a menos 1. ¿Cuánto es menos 1/2 menos 1? Ah, ya. Menos 3 medios. Exacto, menos 3 medios. Entonces aquí arribita pues debe de ir a la menos 3 medios. ¿Por qué menos 1/2 menos 1 es menos 3 medios? Ah, bueno, porque en un entero sabemos que en un entero hay 2 medios. ¿Están de acuerdo? En un entero hay 2 medios. Entonces, menos 1/2 menos 2 medios, pues son menos 3 medios. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Los demás? Sí, Ok. Sí, profe. Ahora, ¿cuánto es 2 por menos 1/2? O sea, la primera parte de o sea, la operación de la fracción. ¿Cuánto es 2 por 1/2? ¿Cuánto sería? menos uno. Menos 2 1, exacto. medios. Me quedaría menos 1. Y esto es, pues sería menos x a la menos 3 medios. Y recordar que cuando estén trabajando con potencias, siempre ya cuando vamos a expresar el resultado final, las potencias siempre las tenemos que dejar positivas, nunca negativas. Entonces, como aquí yo tengo una potencia negativa, pues vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Como aquí está negativa en el numerador, pues voy a bajarla positiva al denominador. ¿Y arriba qué me quedó? Un entero. Me quedó un 1. Porque recordar que no podemos dejar vacío el numerador, pero sabemos que pues de entrada ahí siempre va a haber un 1. Entonces la derivada de la función, de esta función que empezamos a trabajar, pues es esto. Y a esto es a lo que yo le llamo una simplificación al máximo. ¿Qué quiere decir? Que no, primero, no debo de tener potencias negativas ya en mi resultado final. Entonces ya ahí está, ya la volví positiva. No debo de tener esto, por ejemplo, constantes por constantes. Debo de hacer las multiplicaciones para que se vea más elegante. Y bueno, esto que acabamos de hacer es la derivada de esta función tan sencilla. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O está todo bien hasta ahora? Todo bien hasta ahora. Muy bien. ¿Los demás? ¿Sí está bien o no? Sí, profe, todo bien. Obvio. Sí. Ok, muy bien. Pues vamos a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Está sencillo. La clase de hoy está muy fácil, de hecho. Muy sencilla. 5 entre x a la séptima. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para poder derivar? Subir la X al numerador. ¿Cómo subiría? Como Negativo. X menos 7. Bueno, x a la menos 7, ¿no? Ajá. Esto no significa que sea negativo. Negativo es que tenga un signo de menos. La potencia es lo que es negativo, no el término. Bien, ya tenemos eso. Y ahora, ¿cuál sería la derivada de la función? Porque pues ya tiene una forma que podemos derivar. ¿Cuál sería la derivada? Menos 35X a la menos 6. A ver, piénsalo No, nuevamente. Menos a la menos 35. 8. Ajá, menos 35x a la menos 8, porque recuerda que al exponente le estás restando 1. Entonces, menos 7 menos sí, 1, sí. o sea, recuerda esto, al exponente siempre le vamos a restar 1, y menos 7 menos 1 es menos 8, ¿sí o no? Sí. Señorita. ¿Ya se fue? Señorita. Sí, ya se fue. Bueno, entonces aquí recordemos que las potencias, como ya está la derivada completa, no las podemos dejar negativa. Pues entonces lo que hacemos es, pues nuevamente pasarla de numerador a denominador, pero ya la pasamos positivo, y en el numerador pues me quedó el 35. Y esto esto que ya hicimos por ahí, pues ya es la derivada de la función. ¿Sí o no? ¿Sí lo entendieron? ¿No entendieron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Sí o no? Sí.
Bueno, Sí, sí, más o menos. ok. Entonces vamos a borrar esto porque voy a necesitar un poquito más de cancha. Ya sabemos qué fórmula estamos usando. La única fórmula pues que vamos a ver hoy así a profundidad es esta. Entonces, pues vamos a realizar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, pues quizás sea un poquito más elaborado, pero pues no es nada que no puedan hacer. Vamos a derivar x al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de derivar? Pues primero elevar eso al cuadrado, porque pues no podemos derivar, o bueno, todavía no sabemos derivar este tipo de funciones. Esto pues lo aprenderemos ya mañana. Ahorita no sabemos cómo derivar esto. Entonces, como no sabemos cómo derivar, pues la lógica matemática que yo sé hasta este momento, aquí yo estoy observando un binomio al cuadrado. Entonces, como tengo un binomio al cuadrado, pues yo puedo resolver ese binomio. ¿Y cuál sería la respuesta de esto? Si nosotros expandimos el binomio. Pues la respuesta de este binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término, pues ya sabemos que es x a la cuarta. Después, 2 veces el primero por el segundo. 2 por 2, 4. Más por x cuadrada, pues es x cuadrada. Y después el cuadrado del segundo término. El cuadrado de 2, pues es 4. ¿Están de acuerdo con eso? Ahí lo que hice solamente fue elevar el binomio al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Y ahora, pues ya yo puedo aplicar la fórmula de derivación, porque ya puedo derivar cada parte de la suma por separado. La primera parte de la derivada, a ver, Josué es el primero que está por ahí. ¿Cuál es la primera derivada de la primera función, de la primera parte? Sería 4x, ¿no? 4x, ¿qué? A la 3. Ajá, a la 3, al cubo, porque al exponente le restamos 1. Al cubo, sí, al cubo. Ok. La segunda parte, José, ¿cuánto es? Sería 4x. No. No, Baja el exponente, multiplícalo. Sí, entonces recuerda que el sería exponente 6. multiplica esto. 2 por 4, ¿cuánto es? 6. Sería 8, ¿no? 8, perdón. 8 y al exponente le resto 1, X. entonces queda x. Sería x. ¿Y la derivada de 4 cuánto es? 0. Sería 0, ¿no? 0. Ajá, exacto. Entonces ya la derivada ya es esto que tengo aquí. Esto que está por acá. Sería la derivada de la función. Muy bien. A ver, gracias Josué. A ver, ahora pues vamos a realizar otra derivada, una derivada más. Vamos a hacer x a la cuarta menos 3 al cubo. Vamos a hacer esta derivada. Bueno, primero para derivar, pues tengo que elevar ese binomio al cubo. Y por ahí la clase pasada les di una fórmula que nos servía para elevar esto al cubo. La voy a volver a colocar, quizá para que, no me acuerdo quién había dicho que cómo era que se colocaban, bueno, para que observemos esto. Entonces es, A, en este caso es menos B al cubo. ¿Cuál sería el resultado de esto? Bueno, es A al cubo. En este caso sería menos 3 veces A cuadrada por B. Después es más 3 veces A por B al cuadrado. Y después es menos B al cubo. Entonces, si nosotros realizamos esa fórmula para llevar al cubo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, primero es A al cubo, es decir, x a la cuarta elevado al cubo, porque es lo que me está diciendo la fórmula para elevar al cubo, antes de derivar. Bien, después es menos 3 veces el primero, es decir, x a la cuarta al cuadrado por el segundo, y el segundo es 3. Después es más 3 veces el primero, pero el primero es x a la cuarta por el segundo al cuadrado, y el segundo sería 3 al cuadrado. Y después es menos el segundo al cubo. Entonces, esto sería la sustitución del binomio al cubo. Y si nosotros hacemos ya las multiplicaciones que hay que hacer, bueno, x a la cuarta al cubo, ¿cuánto es? X a la 12, ¿no? Ajá, x a la 12. ¿Por qué? Porque es una potencia de potencia. Cuando es una potencia de potencia, las potencias se multiplican. Aquí, 3 por 3 es 9. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuánto es x a la cuarta al cuadrado? 8. X a la 8. Muy bien.
3 al cuadrado es 9. 9 por 3 es 27. 27. Entonces aquí serían 27. X a la cuarta. Y finalmente es 3 al cubo. ¿Cuánto es? 27. 27. Ajá, 3 al cubo son 27. ¿Qué significa la potencia en una pues que la potencia, por ejemplo, en este caso 3 al cubo significa que tengo que multiplicar 3 veces 3, 3 por 3 por 3. Si fuera 3 a la cuarta, pues entonces es 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces 3. Eso es lo que significa elevada a exponentes, si alguien no recordaba, es lo que están haciendo sus compañeros. Y ahora como ya tengo yo la expresión para poderla derivar, porque pues ya es lo que tengo, ¿cuál sería la derivada de esto? ¿Quién me va a ayudar? Bueno, la siguiente persona que veo por ahí es Misael. Víctor. Misael, ¿cuál es la derivada de la función, de la primera parte de la función? 12x a la 11. Ok, 12x a la 11. Después, menos. Menos 72x a la 7. Ok. Más. A ver, espérame. 108, creo. Sí, 108 al cubo. Ajá. ¿Y ya? 108x El al otro se va a cubo hacer. y la derivada de 27 es 0. ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces pues aquí ya nosotros resolvimos la derivada, esta derivada tan simple que tenemos por acá. Y ya eso es todo lo que tendríamos que hacer. ¿Qué hubieran hecho ustedes si no ocupáramos la fórmula? Bueno, hay que aplicar el límite a cada una de estas cosas. ¿Y están de acuerdo que cuando aplicamos el límite, bueno, el proceso es mucho, mucho más largo y tardado? ¿Están de acuerdo? Demasiado. O sea, con la tarea que les dejé el martes. Sin embargo, cuando tenemos ya las fórmulas, pues ya esto se vuelve más fácil. Entonces, pues, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Pues lo vamos a hacer con fórmulas. De ahora en adelante, vamos a ocupar las fórmulas que para eso están ahí, para ser ocupadas. Bueno, ya hicimos suficientes ejercicios. Vamos a hacer unos cuantos más para que esto quizá quede, pues, comprendido al 100%. Que al final de cuentas, lo que les comenté, si ustedes dominan esta primera fórmula para derivar, ya lo demás ya va a ser sencillo. ¿Por qué? Mañana vamos a ver otra fórmula para derivar, solamente vamos a ver una, pero para ver esa fórmula nosotros tenemos que saber derivar, más bien tenemos que saber aplicar estas tres iniciales. Entonces, voy a hacerles un pequeño esquema para que no se vayan a quedar. Hoy es jueves y hoy vimos estas fórmulas. Mañana viernes vamos a ver otra fórmula, solamente una. Pero para poder realizar con éxito la derivada de esta fórmula, nosotros necesitamos de estas fórmulas. Ahora, en lo próximo martes vamos a ver otra fórmula, solamente una. Pero para poder realizar bien con éxito esta fórmula, nosotros vamos a necesitar de esta fórmula, pero esta necesita de estas. Luego el jueves vamos a ver otra fórmula. Pero para nosotros poder derivar bien la fórmula que vamos a ver el jueves, vamos a necesitar de esta, pero esta necesita de esta y esta necesita de esta. Entonces, y así va a ser sucesivamente. Conforme vayamos avanzando, vamos a necesitar todo lo que hemos visto en la cuarta unidad lo vamos a necesitar. ¿Qué les quiero decir? Que no se queden, porque a lo mejor 3 semanas después vamos a estar viendo derivadas de funciones exponenciales o logarítmicas, y entonces cuando lleguemos a ese punto, pues vamos a necesitar todo lo anterior. Entonces, si no entienden bien esto, probablemente lo otro les va a costar aún más de trabajo. Por eso, en esta unidad en particular, siempre que tengan alguna duda, externenla, no se queden con ella. Eso es importantísimo. Y bueno, vamos a continuar entonces con esta nueva función. Esta función está bonita. Vamos a tener esta función. ¿Qué dice esta función? Bueno, la función es 3x al cubo sobre raíz quinta de x al cuadrado menos 7x entre raíz cúbica de x a la cuarta más 8 raíz séptima de x al cubo. Vamos a derivar esto que está aquí. Bueno, de entrada no podemos derivarlo. Me refiero a inmediatamente. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay cosas que no podría hacer.
pero ¿qué es lo que sí puedo hacer antes de poder derivar? Sé hacer álgebra, entonces vamos a hacer la álgebra antes de poderlo derivar. Primero, todo lo que está en forma de raíz lo tenemos que escribir en su forma de potencia fraccionaria. Entonces, 3x al cubo no hay ningún problema porque no tiene raíz, pero esta sí, voy a escribirla por acá. Tengo raíz quinta de x al cuadrado y en forma de potencia fraccionaria, ¿cómo sería? 5 2 medio. sobre 5. 2 sobre 5, porque Ok. recuerden que el 5 siempre, bueno, más bien, el índice de la raíz siempre va a dividir, siempre. Entonces esto efectivamente es x a la 2/5. Perfecto, x a la 2/5. Muy bien. Ahora, tenemos por ahí menos 7, menos 7x, y ahora, ¿cómo quedaría esta, la segunda raíz en forma de potencia fraccionaria? X a la 4 tercios. Ajá, x a la 4 tercios. Y la última, ¿cómo queda? X a la 8, ¿qué? A 8 la 3 3 séptimos. 3. x a la séptimos, ¿no? de x de la no, espérame. Ya la tengo. ¿Ya la tienes? Yo la derivé directo. Ah, no, todavía no derivamos. Bien, ahora aquí todavía no podemos derivar ninguna. ¿Por qué no podemos derivar? Porque si nosotros derivamos 1, pues esta sería la derivada de la función, ya la derivada. Al momento de derivar una parte de toda la función, ya estamos diciendo que lo que estamos haciendo es derivada, es decir, supongamos que ya derivamos y derivamos esta. No, nosotros no podemos hacer eso, sino que tenemos que derivar todas al mismo tiempo para nosotros colocar el símbolo de la derivada. Entonces, Ok. aunque ya podamos derivar esto, porque ya podemos hacerlo, tenemos que esperarnos un momento hasta que todas puedan ser derivables. Entonces, aquí no, ninguna puede ser derivada todavía, porque las primeras dos no tienen la forma de la fórmula. ¿Cómo debe de verse la función para que la pueda derivar? Pues debe de estar una x elevada a una potencia. Y aquí no tengo una x, tengo un numerador y tengo un denominador, entonces no puedo hacerlo todavía. A esto es a lo que yo tengo que llegar para poderlo derivar. Entonces, la primera parte, ¿qué tengo que hacer para poder derivar? Bueno, pues ya les dije, llegar a esto. ¿Pero qué tenemos ahí? Bueno, tenemos el 3, entonces el 3 lo voy a anotar. En el numerador tengo x al cubo y en el denominador tengo x a la 2/5. Entonces, para poder derivar esto, ¿qué necesito hacer? Pues necesito hacer una resta de potencias. Cuando hago una resta de potencias, pues ¿qué es lo que sucede? ¿Se le pone un 1 arriba? La potencia de arriba se le resta la potencia de abajo. Entonces, 3 menos 2/5, ¿cuánto es? 3/5. ¿Cuánto es 3 menos 2/5? 13/5. No. Exacto. 13/5. Entonces, la primera parte de la función esta es x a la 13/5. Bien, menos. La segunda, pues la segunda es, bueno, por ahí tengo el 7 pues ya lo tengo que anotar. Tengo x entre x a la 4 tercios. Entonces, aquí ya sabemos que tenemos un 1 de entrada. ¿Cuánto es 1 menos 4 tercios? ¿Cuánto sería esto? Menos un tercio. Un tercio. Ajá, esto es menos 1/3. Entonces aquí esto es x a la menos 1/3. Muy bien. Y finalmente, pues ya tengo la última parte de la función, pero esta función, la última parte, pues ya está arreglada para que la podamos derivar. Entonces ahora sí, todas ya tienen la forma que debe de tener la fórmula para poderlo derivar, es decir, una x elevada a una potencia, una x elevada a una potencia, una x elevada a una potencia. Entonces esto ya lo podemos derivar. Ahora, ¿qué les voy a pedir? Bueno, hay que unirse nuevamente porque esto ya se va a acabar. Qué triste. Los espero.